una situación inédita como esta? Bueno, se vive de una forma muy extraña, me atrevería a decirte, pero también muy intensa. Estamos haciéndolo, yo creo que de la forma que la inmensa mayoría de los andaluces esperaban que lo hiciéramos, con mucha sensatez, con mucha coherencia y sobre todo haciéndolo de la forma más eficaz posible, porque es verdad que se toman decisiones cada minuto, Mm. ha cambiado hasta eso, se toman decisiones cada minuto porque el escenario cada minuto cambia, no solamente en la cuestión sanitaria, sino en la cuestión económica, que es fundamental, o incluso la situación política. Por darte un dato, en este preciso momento que tú y yo estamos hablando, pues ahora mismo los ERTES en Andalucía están en 45.124. Me lo acaba de trasladar la consejera de Empleo hace apenas 3 minutos. Es decir, eso significa que estos expedientes de regulación temporal de empleo van a afectar directamente a más de medio millón de trabajadores andaluces. Y ayer estábamos en un dato de 23.000. Y, vicepresidente, ¿cuándo os dais cuenta, cuándo te das cuenta que la situación era verdaderamente tan grave? Bueno, desde que empezó a verse los datos, cómo evolucionaba precisamente esta epidemia en el conjunto de Europa, no solamente ya en China. Por eso empezamos a tomar decisiones desde el pasado mes de enero. Algunas veces algunos me preguntan, oye, en Andalucía, mira, en Andalucía en cualquier momento pues puede haber un pico importantísimo de crecimiento en el dato de positivos, que lo habrá porque cada día se hacen más pruebas, disponemos de más test y por lo tanto los positivos podrán ser mayores. Pero independientemente de esos datos, la evolución del coronavirus pues nos daba una información que nos permitió en un momento inicial en enero empezar a tomar decisiones en Andalucía, como fue, por ejemplo, el tema de los equipamientos a la hora de poder atender en quirófanos, en UCIs, con sistemas de respiración asistida, pues a todos los enfermos que nos pudieran llegar. Y eso llegó el momento en el que tuvimos que suspender muchas intervenciones quirúrgicas en los centros hospitalarios que no eran urgentes, que no eran necesarias, precisamente para ir desalojando este tipo de infraestructura. También en el tema de la contratación. Fuimos la primera comunidad autónoma, y me tocó a mí en ese momento también comunicarlo, que llevamos a cabo una modificación presupuestaria para poder contratar hasta 4.000 empleados, en este caso, trabajadores del servicio de la sanidad pública andaluza, si fueran necesarios. Y ya estamos viendo cómo están siendo necesarios. Fuimos los primeros que dijimos que había que confinar a la gente en sus domicilios y que había que llevar a cabo unas decisiones por parte del gobierno de España, así se lo hicimos llegar al gobierno de España, que eran necesarias, como era el cese de muchas actividades productivas en nuestra comunidad autónoma y en el conjunto de nuestro país. Y hoy, afortunadamente, en Andalucía los datos están controlados. Tenemos unas previsiones que nos pueden llevar en las próximas semanas, muy probablemente a final de la semana que viene, a estar entre 9 y 15.000 personas contagiadas en nuestra comunidad autónoma, pero tenemos las suficientes unidades de cuidados intensivos preparadas. Tenemos más de 1.500 equipos de respiración asistida, más de 1.000 unidades de cuidados intensivos dispuestas ya por si fueran necesarias de utilizar en los próximos días, en las próximas semanas. Vicepresidente, mm, dos cuestiones que has mencionado. Una, las residencias es un foco que preocupa. Preocupa por la población de riesgo, se están produciendo casos y, desgraciadamente, muchos de ellos derivan en muertes por la población de la que se trata y las otras afecciones que tienen, ¿no? Has hablado que ha tomado la Junta ese control de las residencias privadas, en qué se va a traducir, si se van a intensificar pruebas, controles, aislamientos. Y la segunda pregunta sería sobre los datos. Hablas del pico dentro de una semana, 8 o 9 días. Siempre se habla recurrentemente de esa cifra de 15.000, cuando ahora mismo los contagiados son algunos más, pocos más de 3.000. ¿Verdaderamente el pico tiene que crecer tanto o es que la situación actual, por ese desfase que llevan los datos y reconocido por el propio gobierno central, la situación ahora es superior? No, no. Hay un escenario para nosotros, al menos nosotros nos basamos en datos científicos.
en la información que nos llega de los equipos epidemiológicos, que son los que analizan cada minuto cómo va evolucionando el coronavirus, en este caso en Andalucía. Y por eso sabemos que este fin de semana, ojalá me equivocara, pero este fin de semana próximo pues estaremos por encima de los 4.500, casi llegaremos a los 4.500, 5.000 contagios en nuestra comunidad autónoma. Pero esto es fruto también de ese proceso de que están aumentando el número de pruebas. Lo que no podemos dar es datos de lo que no está confirmado. Y hay muchas personas que se hacen la prueba, afortunadamente, de los 17.000 que en estos últimos días se han hecho la prueba, pues más de 7.000 ya han dado negativo. Es decir, no todo el mundo se contagia de coronavirus. Y a medida de que se van produciendo las confirmaciones, es cuando se van facilitando esa información. Creemos que, como te decía, nos iremos probablemente la próxima semana a estar en esa línea entre los 6.000 y los 9.000. Que eso para nosotros es un escenario a día de hoy controlable, porque tenemos los medios preparados para ello. Igual que lo estaríamos si nos fuéramos a final de la próxima semana a los 15.000, 15, 16.000 contagios. Sería algo, insisto, que tendríamos bajo control por el número de unidades de cuidados intensivos que tenemos preparadas y por el porcentaje de esos contagios positivos que finalmente llegan a la UCI. Igual que lo tendríamos en cuanto a la hospitalización. Pero también es verdad que desde que se decreta el estado de alarma hay un solo mando único y es el Ministerio de Sanidad el que se hace cargo de la compra o del procesamiento de todo el material para distribuir en aquellos lugares de España donde fuera más necesario. Y ahí, bueno, pues se descuadran un poco las previsiones y es el hecho de que haya habido esa cifra de datos hoy mismo. El ministro de Sanidad decía que habían llegado a Andalucía 780.000 mascarillas. Y no sé, han llegado 251.950 en este momento en el que tú y yo estamos hablando. Que haya una previsión de que el gobierno de España envía a Andalucía 800.000 mascarillas no significa que hayan llegado. Y por lo tanto no las podemos distribuir. Pero sí es cierto que el gobierno andaluz ha comprado 7 millones de mascarillas. Porque igual que con el material, también escuchamos hablar de esos 1.000 millones del fondo de contingencia, de los que Andalucía hasta ahora mismo lo que ha llegado son 42 millones de euros. Con eso no contratamos ni al personal, para que se hagan una idea los andaluces. Es decir, estamos haciendo un esfuerzo económico y desde el gobierno de España se nos dice que se nos adelanta las entregas a cuenta, 2.800 millones de euros a las comunidades autónomas de las entregas a cuenta de nuestro dinero, es decir, de lo que ya teníamos presupuestado, del ingreso de los impuestos a los andaluces. Hace falta financiación extraordinaria. Ahora es una cuestión de que el gobierno de España proponga un aumento de la dotación del fondo de contingencia a todas las comunidades autónomas de este país para poder hacer frente a esos gastos extraordinarios en la sanidad pública. Porque cuando esta pandemia pase, que pasará, tendremos que seguir atendiendo a las personas en los hospitales, en los centros de salud, en el gasto farmacéutico. En definitiva, todo lo que ahora se está produciendo son gastos completamente extraordinarios, imprevisibles, y que el único que puede asumir, porque por ley es así, un endeudamiento sin límite es el gobierno de España, no son las comunidades autónomas. Y le preguntaba por eso, también por las residencias. Sí, la residencia. ¿En qué se va a notar el control de la Junta? Bueno, en primer lugar, se está llevando a cabo un traslado de todas las personas que están en residencia, que no están afectadas, que no han dado positivo por el virus, para llevar a cabo un aislamiento en hoteles y en otras residencias que se están habilitando para que estas personas pues no sufran el contagio. Igual que con el personal que ya está contagiado de esa residencia, también se está procediendo al aislamiento y a la incorporación de más personal. En ese sentido, pues lo primero es identificar, se han creado unos equipos, ya hay unos equipos de enfermería por cada una de las provincias para ir evaluando y analizando y haciendo las pruebas en todas las residencias de ancianos para ver, diferenciar cuáles están, cuáles han dado positivo y cuáles no, y llevar a cabo ese aislamiento. Y después dentro de las propias residencias, además de la desinfección por parte de la unidad militar de emergencia, aparte de eso, pues también lo que se está llevando a cabo
es una medicalizar las residencias para poder atender a esas personas ya en esos centros y no tener que desplazarlos y provocar nuevos contagios. Y, vicepresidente, una última pregunta, pero por hablar también de cara al futuro. Todos estamos convencidos de que con el esfuerzo esta crisis pasará. ¿Y el día después qué? ¿Qué pasa el día después de que se vuelvan a abrir las puertas, se vuelvan a abrir los comercios? Y como responsable de turismo también, ¿es posible salvar la campaña de verano? Bueno, yo creo que el objetivo fundamental ahora mismo, como no puede ser otro, es el sanitario, pero no podemos olvidar el económico y la reactivación económica después de este parón tan enorme que estamos sufriendo a nivel internacional. En materia turística, ya hemos puesto en marcha eh, muchas herramientas en estos días de confinamiento donde nuestros equipos siguen trabajando, lógicamente, a través de los sistemas telemáticos y hemos reformulado nuestro plan de acción turística para 2020 precisamente con el objetivo de poner en valor dos escenarios. Uno, el hecho de que pudiéramos empezar a trabajar en el periodo mayo-junio y otro en el que realmente nos fuéramos en el medio plazo ya a un julio-septiembre, con lo cual las consecuencias lógicamente serían de mucho mayor impacto. En el corto plazo, en ese primer escenario, hemos reformulado todo el plan de acción turística porque evidentemente tendríamos que ir en primer lugar a recuperar un mercado nacional. El 67% del turismo en 2019 en Andalucía fue un turismo nacional. Es decir, lo que aportó pues prácticamente 18.000 millones de euros ya directamente a nuestras cuentas de resultados. Y después también hay un turismo autonómico, andaluces que cada vez se mueven más por Andalucía. Por eso hemos reformulado el plan de acción y hemos planteado acciones tanto de marketing, de comercialización de productos, de promoción, de publicidad, de confianza en los destinos, de formación, que van destinados a unos paquetes muy importantes y líneas de ayuda y subvenciones a municipios turísticos, planes de grandes ciudades. Todo eso va enfocado a un periodo de activación durante los meses de mayo y junio para intentar no perder la campaña de verano, porque lógicamente casi el 50% de nuestra cuenta de resultados, de la cuenta de resultados del turismo andaluz a final de año. Si solamente estuviéramos hablando de un parón de 2 meses, hablaríamos de una pérdida de la facturación en torno al 30% de lo que sería el año. Es decir, si te vas a las cuentas de resultados de 2019 con 22.000 millones de euros de ingresos y de aportación al PIB, estaríamos hablando de en torno a 6.000, 7.000 millones de euros de pérdida. Y probablemente entre 8 y 9 millones de turistas este año. Pero también hay un dato interesante y hay que ser optimista por ello. Enero y febrero 2020, es decir, hace ahora apenas 25 días, hemos cerrado el mejor mes de febrero de la historia, con un incremento del 12,3% de pernoctaciones, más de 3 millones de pernoctaciones en Andalucía. ¿Eso qué significa? Que en 2020 Andalucía todavía le gusta más a la gente que en 2019 y que por lo tanto tenemos que aprovechar esa fortaleza y esa confianza para seguir en la misma línea de trabajo que hemos venido llevando a cabo durante todo el 2019 y que nos ha permitido batir récord histórico. Así que haciéndolo de la mano de los empresarios, de los profesionales y sobre todo de las instituciones, con esa lealtad de la que te hablaba antes, estoy convencido de que podemos recuperar el año.